las autoridades efectivamente, como lo pueden notar en el acta de reunión de la audiencia, sí se comprometían, y eso fue en julio. Pasaron aproximadamente 6-7 meses, se les iba a dar una especie de seguimiento a estos compromisos y a estas acciones que se deberían dar. Y desafortunadamente como que no hubo alguna diligencia, no hubo cierto como compromiso en el sentido de cumplir los compromisos, valga la redundancia, ¿cierto? No había como esa disposición. ¿En términos de qué? En términos de tiempo, porque es que no es en 30 años, es que lo necesitamos ya. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente tenemos, digamos, medidas, y en este caso se tomaron unas acciones constitucionales pues contempladas en la Constitución, donde el personero municipal, en procura de garantizar, digamos, y evitar esa vulneración de derechos colectivos de las personas con discapacidad, presenta ante la jurisdicción administrativa la acción popular, precisamente con el propósito de salvaguardar los derechos de la población con discapacidad. Esta acción popular se centra principalmente en hacer adecuaciones a 4 puentes peatonales de la ciudad: el puente de la Universidad Autónoma, el puente de la Universidad Santiago de Cali, el puente peatonal de Bellas Artes, el Conservatorio, y el puente peatonal del Cama. La idea es precisamente como, hagamos las adecuaciones que son supremamente necesarias, que esto no es de hace 2 años, que esto es de hace muchos años, y como medida cautelar, pues es como una medida previa, bueno, es que no sepamos. Una medida cautelar es, digamos, bueno, mientras usted, señor juez, mientras usted toma la decisión, digamos, de ordenar a la entidad a que corresponda la adecuación razonable, por favor tome medidas mientras tanto. Eso es una medida cautelar. Entonces, la medida de mientras tanto es que, por favor, en horas pico, esté un guarda de tránsito o una persona encargada de controlar el tráfico o el tránsito, esté, digamos, dispuesta a colaborarle el tránsito de las personas con discapacidad. La acción popular se presentó aproximadamente en el mes de marzo. El seguimiento se está haciendo por parte de la Oficina Jurídica de la Personería, también por la Oficina de Derechos Humanos de la Personería, y hasta ahora no hemos visto, en el puente que tenemos ahí, que podemos ver, siquiera que tenemos a la mano, no hemos visto el primer guarda de tránsito que esté colaborando en el acceso o en la posibilidad de que las personas con discapacidad reducida o con discapacidad o que se encuentren en sillas de ruedas puedan, digamos, transitar libremente. Básicamente es eso, es un proceso, es algo que se debe ir dando poco a poco, pero igual ahí en esas estamos. Como órgano, como ente de control, la Personería Municipal obviamente lucha para que esos derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad, se garanticen y cese su vulneración, porque es una vulneración, y procurar, digamos, un bienestar, así sea una, ¿cómo se dice cuando? Evitar, digamos, que se siga vulnerando, ¿cierto? Como una mitigación. Entonces, ese es como el punto central. Obviamente se sigue con el seguimiento a esta acción popular, y Dios quiera tengamos un fallo beneficiario para todos, y que aparte del fallo no sea el fallo pues para colgarlo y enmarcarlo, sino que efectivamente se puedan dar las acciones pertinentes para su cumplimiento, adecuación y cambio. Eso es prácticamente y principalmente como la labor de la personería, a grandes rasgos, pues, de lo que se ha realizado. Yo considero que también no es un tema solo de esperar que sean entidades públicas, entidades de control, o que sean otros los que luchen por mí. Debe haber un empoderamiento firme, un empoderamiento de la comunidad,
una especie de construcción de capital social en el sentido de que no es solo dejarlos a ellos solos, sino que yo también hago parte de la comunidad y yo también puedo velar por eso. Yo también puedo colaborar en ese sentido, incluso siendo no excluyente, tomando a veces medidas y pensando en el otro. Es muy sencillo, solo pensar en el otro. Muchísimas gracias. Invitamos a la doctora Zoraida Santa Cruz. Ella es terapeuta ocupacional, trabaja como consultora en el proyecto Pacto de Productividad, con más de 30 años de experiencia en el sector de rehabilitación en diferentes entidades de la ciudad. Damos la bienvenida. ¿Me ayudas con la presentación? ¿Dónde está? Aquí está. Yo tengo están en el escritorio. ¿Dónde? No, la carpetica. Por eso no. Aquí también puede manejar las diapositivas. Ya, listo. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Juan Fernando Urriago la invitación a los grupo de estudiantes de Derecho, y yo les voy a presentar el programa Pacto de Productividad. El programa Pacto de Productividad es una experiencia en favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Como antecedentes tenemos que la situación laboral de las personas con discapacidad. Estos son datos que tenemos de estadísticas. Aproximadamente en Colombia existen 2.910.019 personas con discapacidad. Este es el 100% de las personas. En edad de trabajar están el 52.30% de esta población, y de esta 52.30%, solamente el 15.5% tienen algún tipo de trabajo. Ya. Y de este 15.5%, el 2.5% tiene una remuneración de un salario mínimo. El Banco Mundial estima que en un país como Colombia se pierde entre el 5.35% y el 6.97% de su Producto Interno Bruto al no incluir las personas con discapacidad al mercado laboral. El programa Pacto de Productividad es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, FOMIN, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Corona, la APC, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, el SENA, el Ministerio de Trabajo. Los socios regionales que tenemos en cada una de las ciudades donde nosotros operamos son CAFAN en Bogotá, Confandi en Cali, Confenalco en Medellín y Confamiliar. Estamos operando en 4 ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Son las ciudades pilotos donde se ha liderado el proyecto, y se ha trabajado con la discapacidad física, auditiva, visual e intelectual. ¿Qué problemas encontramos nosotros? Encontramos personas sin la preparación adecuada, personas con espacios laborales sin las adecuaciones necesarias, una legislación que desincentiva la inclusión laboral, empresarios poco informados y, pocos servicios de inclusión laboral. ¿Qué efectos tenemos? Personas que no logran acceder al mercado laboral, las vinculaciones que se generan no representan mejoras en la calidad de vida de las personas con discapacidad, y las personas que entran a las empresas no tienen, las permanencias realmente son muy poco, duran 2, 3, 4, 5 meses, y los ámbitos de las empresas donde de pronto permanecen las personas no tienen unas condiciones buenas para que ellos puedan permanecer.
Como resultados tenemos que son no satisfactorios en inclusión laboral de estas personas. El objetivo del programa es generar un modelo replicable y sostenible que permita la contratación de las personas con discapacidad en el mercado laboral a través de la transformación, la cualificación y el encadenamiento de las ofertas de servicios relacionados con la inclusión laboral, y con ello buscamos contribuir con su inclusión económica, social, como trabajadores generadores de crecimiento económico, desarrollo y consumo. Básicamente lo que ha hecho el programa es articular en cada una de las ciudades los servicios que hay con respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Los componentes que tenemos son 4, uno que es el de movilización empresarial, en donde hemos trabajado con las empresas que le han querido apostar a tener un programa de inclusión laboral. Hemos trabajado fortaleciendo entidades que trabajan con inclusión laboral, que tienen servicios de inclusión laboral. Hemos trabajado conjuntamente con el SENA en la formación para el trabajo de las personas que quieran y que pueden vincularse a un ambiente de trabajo, a empresas, y se ha trabajado sobre la articulación, la difusión y la incidencia. Estos son algunos de nuestros beneficiarios. Entonces, básicamente en Cali tenemos 1.111 personas beneficiarias, ¿sí? Son personas con discapacidad auditiva, visual, física, intelectual o sordoceguera, jefes y colaboradores de empresas y profesionales de las instituciones de inclusión laboral. A nivel de Colombia se han beneficiado 5.084 personas. Con respecto a las empresas, tenemos total de empresas vinculadas 172, total de empresas efectivas en las 4 ciudades 117, empresas con personas contratadas directamente 74 y empresas con aprendices 43. Tenemos que a nivel nacional, en las 4 ciudades nos han ofrecido 940 vacantes. En este momento, cuando nosotros empezamos el proyecto, nosotros decíamos, se pensaba, cuando hicimos los focus con las personas con discapacidad, nos decían que era que los empresarios no daban oportunidades laborales, y en este momento nosotros les decimos a las personas, estamos perdiendo vacantes. Desafortunadamente, porque no encontramos. De pronto el empresario quiere vincular personas y en este momento desafortunadamente estamos perdiendo vacantes. Procesos de selección acompañados 389, personas referidas 1.471, personas vinculadas al ámbito laboral 474 y vinculadas a través de otros programas, de otras entidades con apoyos del programa 54 personas. Las empresas capacitadas han sido 112. Nosotros, cuando vinculamos a las personas con discapacidad, realizamos talleres de sensibilización a los jefes, a los compañeros, ¿sí? Y entonces encontramos estos datos: jefes de gestión humana y cargos de autoridad, 842 personas sensibilizadas, otros colaboradores 2.187, para un total de 3.029 personas capacitadas en las empresas. Tenemos personas vinculadas, tenemos 474, de las cuales los aprendices contratados en práctica 262 y otros contratados directamente 212. Una de las formas que nosotros hemos visto de sensibilizar a los empresarios es entrar con los aprendices SENA, ¿sí? Básicamente vemos que los empresarios pierden el miedo a tener una persona con discapacidad dentro de sus empresas y empiezan a creer en la fuerza laboral. Quiero hacer énfasis en que nosotros estamos parados en vender la imagen de la persona con discapacidad desde sus competencias laborales. No estamos paradas en un discurso del pobrecito, denos la oportunidad
ese no es nuestro discurso. Nosotros estamos parados en un lenguaje con el empresario vendiéndole las competencias laborales de una persona. Profesionales que han participado en espacios de formación y fortalecimiento. Como yo les decía, nosotros tenemos un componente en donde hemos fortalecido técnicamente a las instituciones que están haciendo inclusión laboral, que tienen programas de inclusión laboral. Total de profesionales capacitados son 315 personas. Total de profesionales que participaron en la fase 1, 175, y profesionales que participan en la fase 2 de capacitación, 140 personas. En la parte de fortalecimiento técnico hemos hecho transferencia de metodología a los centros de empleo, y creo que ha sido una de las grandes ganancias que ha tenido en el proyecto, en el programa que hemos venido realizando. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de mayo del 2013 se generan los centros de empleo en Colombia. Entonces tenemos esta transferencia. Tenemos en la agencia de empleo CAFAN 9 funcionarios capacitados a los cuales se le está haciendo la transferencia. En el Centro de Gestión de Colocación de Empleo Confenalco Antioquia estamos trabajando con 9 funcionarios. En el Centro de Gestión y Colocación de Empleo de la Alcaldía de Cali son 35 funcionarios los que se están capacitando. En el Centro de Gestión y Colocación de Empleo Confamiliar Risaralda son 5 funcionarios, y en el Centro de Empleo Municipal Confandi son 24 funcionarios. Quiero informarles que a nivel de Colombia nosotros tenemos el Centro de Empleo Municipal con el componente, con el programa de inclusión laboral. Es el único en Colombia que en este momento está funcionando, y se va a empezar a replicar esa experiencia. Cuando ustedes vayan allá al Centro de Empleo Municipal Confandi, ustedes encuentran que primero que todo es un espacio accesible. Segundo, todos los funcionarios que están allá están capacitados para poder atender a una persona con discapacidad. Además de eso, tiene una terapeuta ocupacional y una intérprete de lengua de señas. El programa ha transformado el tema de la inclusión laboral de la población en Colombia según la opinión de diferentes actores claves en el tema. El impacto en las empresas y en las entidades privadas de apoyo son los siguientes: 1.590 empresas informadas, 769 empresas capacitadas, 129 empresas analizadas y con ajustes implementados. Cuando la empresa nos dice a nosotros que desea tener un programa de inclusión laboral, que dice sí a la apuesta que nosotros le estamos realizando, nosotros vamos a la empresa y hacemos un diagnóstico de barreras y facilitadores, e igualmente analizamos los puestos de trabajo. 1.360 cargos identificados, 940 vacantes ofrecidas, 842 jefes, más 2.187 empleados capacitados, 474 personas vinculadas, 262 en prácticas y 212 contratados directamente. Tenemos 56 entidades privadas fortalecidas, 21 de ellas en empalme con las empresas asesoradas. En este momento estamos en la transferencia de esas empresas a los servicios de inclusión que estamos dejando en cada una de las ciudades. Tenemos 381 profesionales formados, 10 centros públicos de empleo cualificados y una aula virtual en funcionamiento. Como les digo, impacto en la parte de formación para el trabajo, y aquí se ha trabajado muy de la mano con el SENA, ¿sí? Tenemos 21 centros de formación para el trabajo, cuentan con la asistencia técnica para la cualificación de sus servicios, y aquí básicamente se ha hecho que el cambio de imaginario no es de la noche a la mañana. Se ha venido trabajando fuertemente para que puedan los funcionarios que atienden los centros de empleo puedan cambiar el imaginario que tienen de las personas con discapacidad. Se
Se logró mejorar el nivel de formación para el trabajo de las personas con discapacidad, asesorando 70 distintos cursos de formación titulada, tanto técnico como tecnológico, y 30 cursos de formación complementaria. Se diseñaron 2 cursos de formación virtual para funcionarios del SENA con impacto nacional que hoy hacen parte de la Escuela de Formación de Formadores del SENA. Esto está ya en el SENA y ha empezado a trabajar con los instructores. En este momento les están solicitando a los instructores que vayan a trabajar con personas con discapacidad que deben capacitarse en estos 2 cursos. Impacto en la información para el trabajo. Se orientaron 475 funcionarios a nivel nacional sobre las estrategias pedagógicas y de abordaje de las personas con discapacidad. Se han brindado asesoría técnica para procesos de selección, ingreso y certificación de las personas con discapacidad a los programas de formación seleccionados, y han ingresado 1.005 personas a procesos de formación del SENA de acuerdo a la dinámica del mercado laboral de cada ciudad. Esto hace referencia a que nosotros no estamos capacitando por capacitar, sino que las capacitaciones responden al mercado laboral, a las necesidades de ese mercado laboral. Hay 488 personas que en este momento ya están graduadas. Bueno, la incidencia directa sobre los actores de carácter nacional amplía el impacto del programa a todo el país. Tenemos impacto en actores nacionales, en la legislación y en la política pública. Con el SENA estamos en la redacción e implementación de la primera política institucional de discapacidad en el año 2014 a 2018. Con el Ministerio de Trabajo estamos haciendo ajustes a los procesos de atención y de capacitación del personal de los centros de empleo públicos en el país. En la legislación se ha hecho la asesoría a la formulación de la Ley 1618 del 2013 y la participación en la reglamentación de la ley en el 2014. En la política pública hay la incorporación de la Agenda de Inclusión Laboral del COMPES 166 en el Sistema Nacional de Discapacidad. La perspectiva a futuros es: hay múltiples solicitudes para que la implementación del programa Pacto de Productividad se realice en otras ciudades, incluyendo fuera de Colombia, y hay intereses de entidades por ser nuevos socios del programa, incluyendo entidades de cooperación internacional. Esta es nuestra página web. Ustedes la pueden consultar, ahí encuentran documentos que realmente dan pie de lo que se ha hecho en inclusión laboral, y realmente este trabajo ha sido articulado con las instituciones en donde estamos trabajando en cada una de las, en Cali, Medellín, Pereira y Cali. Repetía. Entonces, este ha sido un trabajo conjuntamente con las personas con discapacidad, y estos son los resultados que nosotros estamos presentando. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, invito a las ponentes a pasar. Vamos a hacer entonces cierre de ronda de preguntas. Ya voy dando la palabra a cada una de ustedes. Yo quisiera empezar haciéndole una pregunta a la doctora Zoraida. ¿Usted cree que el hecho del marco normativo existente actualmente, en marco de que la población con discapacidad, si se vincula a una empresa, considera esto o no una barrera? El hecho de que se establece que cuando usted se vincula a una persona con discapacidad, debe pedirle y solicitarle al Ministerio del Trabajo permiso para despedir a una persona con discapacidad. ¿Considera que, así sea con o sin justa causa, para poderlo despedir se requiere autorización previa del Ministerio de Trabajo? ¿Considera usted que esto es una barrera para que la población con discapacidad pueda acceder al sector del a un empleo? ¿Aló? No. ¿Aló? ¿Sí? Pues claro que se considera en una barrera, y es una
barrera tremenda que tenemos allí, pero igualmente hemos tenido también empresarios que han decidido realmente empezar con programas de inclusión laboral y si se siguen el adecuado proceso, hemos ya desvinculado personas con discapacidad. Lo importante para el empresario, siempre le decimos, es que hagan los ajustes razonables, ¿sí? Hagan los descargos que se requieren, pero realmente se está convirtiendo, muchos de los empresarios que quisieran, por ejemplo, vincular personas con discapacidad, ven específicamente allí una barrera para básicamente, y en este momento se está analizando básicamente, y creo que va a haber un pronunciamiento, no solamente porque creo que los comités, los grupos, los movimientos básicamente de personas con discapacidad ya se han reunido precisamente y van a haber un pronunciamiento dentro de muy poco con respecto a eso, básicamente. Bueno, para la doctora Zoraida, dos preguntitas. Yo soy consciente de que el pacto lo que busca dentro de sus diferentes componentes es aliarse, como en el caso del SENA, para promover el tipo de profesionales que las empresas requieren. Usted hablaba ahorita sobre que hay unas vacantes sin llenar. Precisamente, hoy en día, gracias al trabajo del pacto, hay mucha vacante y no hay oferta de población con discapacidad que pueda llenarlas. Más que pregunta es, ¿hasta dónde va el alcance del pacto en la unión con el SENA y por qué se queda hasta ahí? ¿Por qué voy a hacer la pregunta? Porque ¿de qué sirve de que tengamos, obviamente hay poca oferta de personas con discapacidad laboralmente hablando, porque es que el SENA tampoco tiene de dónde sacar más gente, porque es que la barrera viene desde la educación básica y secundaria, donde si nosotros no tenemos a los niños con las accesibilidad, tanto en barreras actitudinales como arquitectónicas, para que ellos puedan ingresar a los centros, entonces ¿cómo vamos a presentarle ese material al SENA para que el SENA a su vez pueda presentarles el talento humano para que ustedes puedan promocionarlo? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, soy consciente de que el pacto lo que hace es la promoción laboral para personas con discapacidad, pero ¿no sería interesante también promover de parte del pacto la promoción empresarial de las personas con discapacidad? De pronto, de que no se queden solamente en la figura de que usted va a ser un vinculado laboral, sino va a crear su propia empresa y por qué no ser parte productiva del ejercicio. Esa es mi primera pregunta. Bueno, como proyecto tiene un objetivo claro y es la vinculación laboral de las personas con discapacidad, y eso desde que empezó el proyecto fue así, ¿sí? Tiene pues básicamente ese objetivo, aparte de vincular a las personas con discapacidad, ¿sí? Nosotros tenemos un tiempo de ejecución, unas metas por cumplir, y eso es básicamente, y si tú ves también hay solamente 4 discapacidades con las cuales trabajamos, no con todas, entonces tenemos un rango pequeñito de acción. Quisiera que me ampliaran la primera pregunta con respecto a lo que estabas diciendo, lo del SENA. Básicamente, ustedes trabajan en llave con el SENA. Sí. ¿Qué pasaría si de pronto el pacto va un poco más allá? No sé si con el SENA específicamente o usando el SENA de intermediario para incidir más en el tema de educación básica y secundaria. Porque si no, o sea, lo que me estabas diciendo, no tienen vacantes pero no tienen con quién llenar. ¿Por qué? Porque es que no hay estudiantes. Nosotros somos conocedores de ese aspecto, sabemos que se tienen que formar las personas con discapacidad, y también sé que, por ejemplo, aquí en Cali hay una mesa de inclusión educativa, creo que es, básicamente, que está trabajando fuertemente esa parte para mejorar, ¿sí?, la parte educativa de formación, ¿sí?, en la parte de las instituciones, de los colegios, para que las personas puedan acceder, ¿sí?, a esos niveles, y esos son unos previos para que la persona pueda acceder a inclusión laboral. Sí somos conocedores de eso y sí se está trabajando. Específicamente nosotros estamos en reunión, sentados, estamos en este momento creando unas mesas y les estamos planteando a las instituciones, a las asociaciones de las personas con discapacidad y a todos los interesados en precisamente en cada una de las discapacidades, que tenemos que lograr eso.
que las personas se formen y mirar cómo lo vamos a lograr, porque muchas veces instituciones que están trabajando en la parte educativa no se veían, o sea, no se veían reflejadas en la parte de inclusión laboral. Entonces nosotros le estamos informando lo que estamos encontrando, que tenemos que mejorar, que tenemos que cualificar más a las personas con discapacidad y lograr que ellas logren acceder, terminar su bachillerato, seguir en la universidad o muchas veces acceder al SENA, ¿sí? Pero en eso se está trabajando fuertemente. Sí, ahí lo que comentaba el compañero es muy cierto, porque digamos de los datos estadísticos que mostraba, que hablábamos aquí con el compañero, mostraban que existen vacantes y que se pierden muchas vacantes, pero digamos, siempre yo uso el ejemplo del vidrio opaco, que uno le dice, bueno, coloquemos vidrio opaco para tapar todo tipo de desigualdades y no veamos todo como el símbolo de la justicia, pero no miramos el problema más allá de ese vidrio opaco, que puede ser un problema más estructural. Entonces, si nos ponemos a analizar cuál es el sentido de que existen y que se pierden vacantes, es lo que tú decías. ¿Qué tanto se está capacitando a la población con discapacidad para que pueda acceder a estas vacantes? Exacto. El problema viene y trasciende desde mucho más allá, porque si hay, digamos, vacantes, no es porque la gente no quiera acceder, sino que no llenan la calificación que se requiere para ese puesto. Sí, es que son múltiples cosas las que están fallando alrededor de esto y básicamente a medida que hemos trabajado, hemos empezado a informar, a dar mucha información a las instituciones de base, ¿sí? Para que hagan mejoras en sus procesos, igualmente para que se capaciten en lo que deben capacitarse, porque si tú sabes la historia de las personas con discapacidad, es que se han capacitado en muchas cosas que el mercado laboral no lo están necesitando, ¿sí? ¿Le responde la pregunta que hizo aquí el compañero en la ronda pasada de preguntas? Una pregunta para la estudiante, ¿alguna vez? Sí, creo que él preguntaba algo sobre la interdisciplinariedad en el grupo de acciones públicas. Eso es algo que se está, digamos, trabajando. Es una necesidad que se ha venido, digamos, haciendo visible hace mucho tiempo y ya se ha estado implementando paso a paso. En este momento trabajamos en conjunto con el CAPSI, que es, digamos, la atención psicológica también, de la misma forma en que se atiende, digamos, en el consultorio jurídico. Igual es un proceso como todo y a medida que se va realizando se van viendo necesidades, digamos, se van viendo los errores, se van viendo, digamos, los beneficios de todo un proceso. Entonces es algo que lleva tiempo, pero sí se está implementando. En práctica, la presencia política. Sí, esas son cosas que se incluyen. Sí, de voluntarios, sí, señor. Aquí pertenecen miembros estudiantes de maestría de todos los ámbitos, maestría en gobierno, maestría en derecho de gobierno civil y tesis, y pueden ser parte también estudiantes de cualquier carrera a partir del quinto semestre de forma voluntaria. Esta pregunta es para las estudiantes del GAPI. En otras universidades es muy importante el proceso que ustedes están manejando desde aquí, pero me parece interesante que revisen también el tema de que en la academia se debe generar más énfasis en el tema de la discapacidad, no tanto como un punto específico, sino como una cátedra que pueda ser utilizada en todas las carreras. Me explico. Hay algunos experimentos que han dado excelentes resultados, casos de la Universidad Javeriana, el de la Nacional, el de la Universidad del Valle, donde no dejan que la discapacidad sea específicamente para las carreras que tienen afinidad directa, como las que tengan que ver con salud, etcétera, sino que tengan que ver con todas las carreras para cambios de paradigmas dentro de los futuros profesionales. En ese sentido, aquí en la universidad, digamos, no solo se enseñan ese tipo de temas a los estudiantes en salud y en derecho. Aquí se imparte una cátedra que se llama Fundamentos de Derecho Constitucional y básicamente se dirige a las demás carreras y buscan también ese cambio de paradigma, y no solo en el tema de discapacidad, en el tema de otros grupos vulnerables. Es esa idea, digamos, de generar competencias también ciudadanas a las otras profesiones. Entonces, en ese sentido tampoco nosotros estamos limitados, también se está haciendo un trabajo con los otros estudiantes y también a ellos se les invita a que hagan parte también de estos foros para que vean qué temas se están tratando. Bueno, gracias. Bueno, para mi pregunta es para la doctora Zoraida. Yo quisiera saber un poquito, en términos de estadísticas, qué población o qué alcance tiene la discapacidad cognitiva en esa inclusión social y laboral que se ha tenido hasta el momento con el Pacto de Productividad.
¿Cuántas personas están ubicadas aquí? Básicamente, mira, lo que pasa es que nosotros, ¿qué pasa? Nosotros llegamos y trabajamos con las instituciones que están haciendo inclusión laboral, ¿sí? Por ejemplo, te voy a decir cómo hacemos el proceso. Nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa nos solicita una vacante, ¿sí? Nosotros revisamos el perfil de esa vacante y llamamos a las instituciones, ¿sí? Si esa institución tiene una persona con ese perfil, nos lo remite a nosotros, básicamente, ¿sí? Ese es como el proceso. Dentro de las vacantes que nos han ofrecido para personas con discapacidad están en archivo, están como operarios, ¿sí? Básicamente los muchachos, y en este momento no te podría decir, te voy a decir más o menos cuántas personas están con discapacidad cognitiva. ¿Quieres saber más o menos? Hay un porcentaje más o menos de un 15% en este momento vinculados laboralmente. ¿Ya? Bueno, buenos días nuevamente. Pues yo quiero hacer como una reflexión también un poco alrededor de la invitación que hacía el foro, porque hablábamos de que la tarea era como trabajar un poco en temas de inclusión y hemos limitado, digamos que todo el proceso al tema de discapacidad, y hablábamos de que íbamos a trabajar también un poco el tema de la inclusión de población vulnerable, y ese fue el motivo que un poco nos trajo a nosotros acá. Uno, porque trabajamos con población del sistema de protección de bienestar familiar, y eso genera unas particularidades en términos de la vulnerabilidad que tiene esta población, por ejemplo, para el acceso a empleo o acceso a procesos educativos y de formación. Entonces me parece importante que podamos ampliar el tema de esa vulnerabilidad social más allá de la discapacidad, porque el foro invitaba un poco también a eso. Y segundo, para el caso específico de la población que trabajamos en Fundamor, que son niños, niñas y adolescentes afectados por VIH, si bien ellos esto no está catalogado como una discapacidad, sí hay muchísimas barreras de inclusión en el proceso laboral, porque aunque no sabemos que por ley una persona no puede ser discriminada por su diagnóstico, su condición serológica, es claro que cuando hay un diagnóstico abierto frente a una enfermedad, se limitan los accesos a diferentes procesos. Me quedó muy claro lo que decía la doctora Zoraida, que el proyecto de pacto de productividad es exclusivo para discapacidad, pero también invitar a la reflexión de que hay otras poblaciones que necesitan también ser atendidas desde esta lógica, desde generar procesos de inclusión que nos lleven a la esencia del foro, y es el tema de la igualdad de oportunidades para todos y todas, ¿sí? Porque no solo las personas con discapacidad tienen esta necesidad, la población vulnerable también tiene muchas de estas necesidades, y sería importante también pensar en la reflexión alrededor de esto. Gracias. Respecto al comentario, sí quiero hacer, digamos, una aclaración. Es muy importante, digamos, lo que has dicho. Es necesario que haya inclusión social para todos y para todas, pero es un foro temático. Lo estamos iniciando por primera vez y el tema que escogimos es este. Somos conscientes de esa necesidad, pero queríamos, digamos, enfocarlo a las personas con discapacidad y sobre todo dejar en claro un marco conceptual para poder, digamos, comprender mejor de qué estamos hablando. Pero claro que es necesario que las políticas sean integrales, porque hay muchas condiciones de vulnerabilidad. Y a medida que avance el tiempo siempre van a surgir algunas nuevas, y siempre va a haber una constante lucha, digamos, frente al sector público, frente al sector privado, exigiendo demandas para una protección, digamos, igual en el sentido material, lo que decía, la protección de la diferencia. Estamos viviendo una época en la protección de diferencia y de eso somos conscientes. Entonces quería, digamos, dejar en claro eso. ¿Listo? Gracias. Igualmente quería informarte que Pacto deja un modelo de inclusión laboral replicable para población vulnerables, ¿sí? Esto se puede aplicar perfectamente a población vulnerable, básicamente. Mi punto sería ¿cómo hablamos de inclusión si estamos desconociendo o si no conocemos las barreras de acceso o las barreras de exclusión? Entonces partamos conociendo qué me excluye para yo poder erradicar esa exclusión y partir a una inclusión. Considero que
es visibilizar precisamente esas barreras para poder luchar contra ellas. Buenas tardes, mi pregunta es para Juliana y justamente acaba de tocar el puntico que le iba a hacer la pregunta. ¿Cómo puede la personería o a través de la personería tener un acompañamiento para que las instituciones sean totalmente accesibles? Tenemos casos de acuerdo a los diagnósticos de accesibilidad que hemos hecho ya en 12 instituciones, incluso el SENA incurre en ese error de que la persona con discapacidad va, se matricula y el salón está en un tercer piso y entonces no mira a ver usted cómo llega. Entonces, ¿qué acompañamiento puede hacer la personería para que las instituciones educativas hagan los ajustes razonables que ya deberían de estar totalmente aplicados para poderle dar ingreso a la parte profesional a las personas con discapacidad y evitar el problema de que las vacantes no están siendo suplidas porque no hay gente preparada? Gracias. Yo quisiera agregarle algo a la pregunta que está haciendo María Eugenia, es la personería, si hay algún control o algo para que las nuevas construcciones que se realicen, ¿sí?, cumplan con las normas de accesibilidad, porque nosotros estamos viendo que se siguen construyendo edificios de acceso público, ¿sí?, sin tener en cuenta las normas de accesibilidad. Bueno, 2 puntos. El primero, digamos, es en el informe que se realizó de barreras de acceso universal y barreras arquitectónicas. En ese informe precisamente se plantean también el recorrido, las visitas que se hacen en algunas instituciones educativas. Dentro de esas creo que está Santa Librada y otra. Obviamente hay unas condiciones que permiten el acceso, hay otras que no. Digamos, el seguimiento que hace la personería es si nosotros estamos como ente de control manifestando, mire, está pasando esto, mire, está pasando esto, pero llegamos hasta cierto punto y es precisamente que si no hay esa voluntad, hay acciones, digamos, disciplinarias dentro de las competencias de la personería. Una de esas acciones, digamos, no disciplinarias, pero sí acciones, digamos, frente a ese incumplimiento, frente a esa negligencia, fue la acción popular que ustedes también ya deben conocer. Entonces, estamos en eso. Pero lo que yo decía al final de la presentación es que no es solo esperar que sea personería o que sea tal secretaría la que integre, la que incluya, la que haga. Es también participación de nosotros mismos como ciudadanos, es también empoderamiento de nosotros para lograr precisamente que esas acciones no queden solo, ay, es que como ellos no hicieron, entonces no se pudo y yo me excluí, porque en últimas terminamos excluyéndonos nosotros mismos. Entonces llegamos como a ese punto. Frente a lo que usted me decía, doctora, hay un acuerdo, y yo lo mencionaba ahorita, él es el 002 del 97, es un acuerdo pues que lo expidió el Consejo Municipal, y precisamente él dispone unas sanciones. Esas sanciones las debe aplicar, digamos, esa aplicabilidad está en cabeza de planeación municipal. Entonces, supongamos que se hace una verificación. Si esa edificación o ese diseño no cumple con esos requisitos técnicos que también están enumerados y que hay muchos, debe ser planeación municipal la directamente responsable y la directamente obligada a realizar, digamos, ese seguimiento. Ya nosotros entramos a saber planeación si está haciendo ese seguimiento. Es eso básicamente. Normalmente cuando uno asiste a las mesas de trabajo de cuando se está haciendo ciudad, si uno entra a mirar, cada ponente coloca su situación, que es cuando fue lo de Metrocable, hicimos unas mesas de trabajo que se reunían, uno hacía la visita de obra, había personas en silla de ruedas que iban, decíamos dónde estaban colocando mal tal cosa, dónde no estaba quedando bien la pendiente, se hablaba con el arquitecto, se hacía la inducción, y uno llegaba y le decía al maestro de obra que estaba colocando atravesado el volardo, ahí no va, mira la reglamentación, no sé qué, pero es que curaduría me dijo que iba allí. Va uno con el arquitecto de la obra, de la empresa, y tristemente pasa uno por la noche y lo habían puesto mal. Entonces dice, no es que uno no esté metido en el cuento, sino que
el ciudadano a veces siente que perdió su tiempo, la sudada, la caminada, que fueron varias personas y se les dijo a todo el mundo sabe que lo están haciendo mal, y respuestas tan absurdas como, no, eso se lo arreglan en 5 años porque es que si no entro en prevaricar, no me acuerdo cómo se llama el nombre, porque no se puede modificar. ¿Cómo es posible que si yo en mi casa estoy haciendo algo mal, que sé que va a quedar mal, que después hay que pagarle a otra persona para que lo arregle, no lo arreglen desde el principio sabiendo que lo estoy haciendo mal? Entonces, son las cosas que uno no entra a entender. ¿A qué voy a las reuniones? ¿A qué voy si no funciona? El sistema no hace que funcione. Sí, ahí toca algo muy importante, es que las decisiones que se toman en estos espacios de participación no logran ser decisiones vinculantes. Y allí es, digamos, uno de los problemas en temas de inclusión social, en temas de comunidad vulnerable. Es decir, existen los comités, existen las mesas y hay una estructura muy importante en temas de participación, pero si se llega a hablar en esos espacios y las decisiones que se toman en esos espacios no van a ser vinculantes, pues en realidad el espacio de participación queda en nada. O sea, y ese punto que usted toca es muy importante. Sí, la participación es una participación efectiva o simplemente es por cumplir un requisito de una ley, una resolución, un acuerdo municipal. Y que eso pues hay que también indagar y qué es lo que está haciendo, digamos, la personería también para fortalecer y ser veedor de sus espacios. ¿Sí? No llegar solamente, digamos, a controlar el resultado final que conlleva el municipio, a que cumple o no cumple, sino cuál es el acompañamiento dentro del proceso para evitar, digamos, que no se cumpla. Okay. Yo considero que tiene que ver mucho, digamos, la situación que usted expone en cuanto a sensibilización y concientización. Y es que si ese maestro de obra, pues no sé, no estaba ahí, ese maestro de obra no sabe, no tiene en su familia de pronto alguien con discapacidad, entonces él está completo y él asume su completud, por así decirlo, digamos entre comillas, entonces no le llega al punto de desconocer, y desconocer, digamos, al otro, desconocer el derecho del otro. Hay que hacer, yo creo que más allá de controles, más allá de cualquier otra cosa, y es un trabajo, vuelvo y reitero, es un trabajo de construcción de capital social, donde a mí me interesa el otro, donde yo promueva, digamos, el respeto por el otro, digamos que es como lo que yo siento personalmente. Pero eso no sería consecuencia de que, por ejemplo, ahorita la parte de discapacidad es como más evidente. Anteriormente se tenía la gente, si tenía algún desvío, y eso viene de como una estigmatización de patrón histórico, porque por los griegos, por los alemanes, por los judíos, que nunca aceptaban hijos que tuvieran algún defecto. Todo el mundo, o sea, la concepción que tenemos nosotros de que todo el mundo tiene que ser perfecto. Hoy en día se desvirtúa. Se desvirtuó. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que las personas con discapacidad, por ejemplo, yo conozco una niña con síndrome de Down, que el problema es físico, externo, pero la niña tiene un coeficiente intelectual alto. Entonces, lo que están haciendo es enfermando a toda la familia, porque todavía hay invisibilidad de lo que es la discapacidad, falta de conciencia, y es más que un proceso de trabajo de construcción, es un proceso debe ser de humanización, de sensibilización, de identidad. Aquí en Colombia muchas cosas, yo creo que el factor humano aquí se pierde por falta de conciencia y por una